Sí, hace falta presentar. ¿Me escuchan? Porque hay un ruido de fondo acá también, yo tengo problemas de internet. ¿Me escuchan Sí, bien? perfecto. Perfecto. Bueno, es un placer tenerte, Raquel, acá y para todos nosotros. Para los que no la conocen, Raquel es investigadora superior del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional del Litoral. Ella estudió su grado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, después vino a la Argentina e hizo su tesis en el CEJOVI con el doctor Vallejos, y luego se fue a hacer un postdoc. Volvió a la Argentina y luego de un tiempo se instaló en el Instituto Agrobiotecnológico del Litoral, del cual es actualmente la directora. Raquel es muy conocida por todas sus trayectorias desde ciencia básica hasta la aplicada y pasando por todos los estamentos hasta llegar a un producto que se licenció y formar consorcios públicos privados. Ella trabaja en cómo las plantas se adaptan a los cambios medioambientales y específicamente descubrió genes que dan resistencia a la sequía y generó plantas transgénicas de importancia para la alimentación como el trigo y en la soja. Para ello aplicó y tiene 9 patentes y esto ya está licenciado y nos va a contar un poco todos los problemas que tiene, no solo para hacer ciencia básica en la Argentina, sino para patentar sus descubrimientos y después que estos puedan llegar a ser usados por la industria. Debido a eso ha publicado un montón de trabajos, muchos diversos trabajos en las mejores revistas de plantas. Como dije, tiene 9 patentes y ha recibido varios premios, entre ellos el Jorge Sábato. Fue nombrada por la BBC de Londres como de las 10 mujeres que lideran la ciencia en América Latina. Por Crop Life International fue nombrada Female Food Hero y es miembro de diversas academias como la de Santa Fe, la Academia Nacional de Ciencias de la Argentina y la Academia Nacional del Litoral. Entonces, Raquel, muchísimas gracias por aceptar y todo tuyo. Gracias, Belén. Demasiada presentación genera mucha expectativa, gente. Yo soy, como todos ustedes, científica. La peleo todos los días, como todos ustedes, y lo que quería contarles hoy es un poco el recorrido, pero sobre todo, como lema o como conclusión de todo, no hay ciencia básica y aplicada y una única ciencia, y se puede aplicar una buena ciencia. Y eso es lo que pienso y voy a seguir pensando a pesar de muchos movimientos que hay actualmente en CONICET de valorar lo que es solamente aplicación de lo que hacen otros. Este es el instituto mío donde estoy. Es un edificio nuevo, lo tuvimos en 2014, nos cambió la vida. Somos muy agradecidos por tener este espacio porque estábamos en la facultad en lugares distantes, con dificultades para compartir el equipo, para hacer seminarios, y ahora no solo tenemos muchas cosas en común que han mostrado el cooperativismo, o sea, lo que genera que muchos grupos convivan en el mismo lugar. Ustedes lo saben porque viven en un instituto hace mucho, pero no fue el caso nuestro, que estábamos muy dispersos, acá en Santa Fe, los pocos que hacíamos estas cosas, sino que aparte, bueno, en el caso nuestro que trabajamos con plantas, tenemos un pequeño predio experimental al lado, lo cual nos cambia la vida, y un invernadero, que es bastante importante para todos nuestros trabajos. Y ahora intento pasar diapositiva, ahí está. Bueno, la charla se llama Un ida y vuelta entre la ciencia básica y las aplicaciones. Fue preparada para esta charla. Y eso es más o menos lo que vengo diciendo, como de la ciencia básica y de hacernos preguntas de la biología, tratar de entender cosas de la biología. Accidentalmente algunas resultan de algún interés. Voy a contar un poco cómo surgió esto y cómo de esto de nuevo se vuelve a las preguntas básicas y de nuevo uno puede volver a las aplicaciones. Y nosotros trabajamos en plantas, sé que en el auditorio está Jorge, Fernando, bueno, hay un montón de gente de plantas que conozco, y hay otra que no es, así que bueno, disculpas a los de planta por explicar cosas muy básicas, y a los otros por ir demasiado rápido por lo que es plantas, pero las plantas, a diferencia de los animales, no han evolucionado con movimiento.
Entonces, ahí donde las plantas tienen que crecer, y eso ha sido porque justamente la energía la obtienen de la luz solar, de la fotosíntesis, pero eso no quiere decir que no se adapten y que no sufran, ¿no? Que sufran todos los avatares que tiene el medio externo, y sufren en forma distinta de acuerdo a las especies. O sea, cada especie ha tenido una evolución para adaptarse mejor o peor a distintos climas. No todas las plantas se adaptan igual, y no todas lo hacen en todos los ambientes. Eso lo sabemos en forma intuitiva, cualquiera que tenga plantas en su casa, pero a veces la pregunta es por qué unas la pasan mejor, por ejemplo, cuando no hay agua, y otras la pasan peor, o algunas la pasan mejor en climas templados y otros la pasan mejor en climas fríos. Y la realidad es que cuando una planta recibe una señal de afuera, o sea que falta agua, o que hace frío, o que hace mucho calor, o que el suelo está muy salino, cualquiera de todos estos factores no biológicos que afectan su crecimiento, se disparan una cantidad de señales muy simplificadas en este gráfico, son mucho más complejas, y esas señales hacen que un montón de proteínas que hacen falta se sinteticen para soportar a condición adversa, y otro montón se degraden para generar energía para sintetizar esas que se necesitan. El tema muchas veces es que nosotros, los biólogos moleculares, y ahí incluso casi todos los que probablemente estén sentados acá, estudiamos cada una de estos efectos adversos en forma demasiado controlada. O sea, nosotros vamos al laboratorio o a la cámara de cultivo, ponemos las plantas, las sometemos a frío, pero todo lo demás se lo dejamos bonito. Les damos agua, les damos luz, las ponemos que no tengan problemas de nutrientes. Y la realidad es que en el campo y en la vida todo esto está cruzado. O sea, no existe el estrés hídrico solo, aislado, no existe el frío solo, aislado, y estas respuestas se mezclan y son bastante variadas. Eso ha hecho que las tecnologías en esta área les ha costado mucho arribar a algo desde lo que es el sistema modelo, cualquier sistema modelo, a lo que es el campo experimental. Y dentro de estas vías de transducción de señales nos concentramos históricamente, y eso empezó hace más de 30 años, en las proteínas llamadas factores de transcripción, que no les voy a explicar a ustedes lo que son, pero son proteínas, o sea, regulatorias, que están en los primeros pasos de la percepción de la señal. El censar no existe en castellano, yo se lo corrijo a mis alumnos y después me olvido y lo digo yo también. O sea, censar es hacer censos con C, y si no es percibir o sentir el estrés externo y disparar una cantidad de señales. De esos factores de transcripción en plantas son muy importantes, no es el único nivel de regulación de la expresión génica, también están los microRNAs, el silenciamiento, los pequeños RNs, obviamente la epigenética, pero los factores de transcripción y los elementos de NCIS de los genes regulados cobran una importancia fundamental en plantas, son más importantes y más abundantes que en animales. En Arabidopsis thaliana, que es la planta modelo que usamos siempre como modelo de dicotiledóneas, hay 1500, 1600 en arroz, que es la planta modelo de las monocotiledóneas. El 45% de esos factores de transcripción también existen en otros reinos, animales, levaduras. Hay muchas familias. Las familias en general se definen por el dominio de unión a ADN, la mayoría está definida por eso. Son numerosas, cada una tiene muchísimos miembros, y había que elegir entre todo esto, y nos metimos en las familias con homeodominio, que se conocían nada en plantas. Los homeodominios fueron descubiertos en animales, justamente porque una mutación o expresión ectópica de un homeodominio daba lugar al fenómeno de homeosis, o sea, el cambio de un segmento corporal por otro. No es el caso de plantas, no se conocen hasta ahora, al menos, que las mutaciones en factores de transcripción de la familia homeodominios de efectos homeóticos, o sea, cambios de segmentos corporales. Eso pasa con este otro tipo de factores de transcripción que se llaman MATS. Y la familia homeodominio es también muy numerosa y se divide a su vez en todas estas familias, la Belt, Knox, PHD Finger. Es realmente bastante complejo abordar este tema. Nosotros nos metimos con estos, que se llaman HDCIP,
que son la asociación de un homedominio con un cierre de leucinas. Si bien ambos tipos de motivos existen en otros reinos, la asociación de ellos dos es única de plantas. Y no solo nosotros, sino otros autores dentro del mundo dijeron, bueno, si son únicos de plantas, deben estar actuando en eventos que sean únicos de plantas. Y los eventos únicos de plantas son muchos relacionados al desarrollo en respuesta al medio ambiente, cosa que los animales tenemos muy disminuido. O sea, en general un animalito crecido, mellizo crecido acá, por ahí me corrigen los que me escuchan y me pegan, pero o crecido en la Antártida probablemente desarrolle el mismo tamaño si es alimentado igual, no es lo mismo lo que pasa con las plantas. O sea, las plantas, de acuerdo al ambiente, desarrollan muy diferente, y dijimos, bueno, estos factores de transcripción tienen algo que ver con la respuesta al medio ambiente. Acá están, este es el ADN, o intenta hacerlo, este es el homeodominio, que es lo que une al ADN, y estos factores de transcripción solo pueden unir al ADN como dímeros, no pueden unirlo como monómeros. Estos son trabajos viejos de bioquímica que hicimos incluso nosotros, hace mucho tiempo, en la década del 90, y a su vez, estos genes que codifican factores de transcripción HCIP se dividen en otras 4 subfamilias, que como ven acá, ahí los voy a correr porque me tapan ustedes, donde los pongo por acá abajo, tienen distinto tamaño, los tipo 1 y 2 son más o menos, dan proteínas de unos 35 kilodalton, mientras que los 3 y los 4 son bastante más grandes, tienen la ubicación del homedominio y el cierre de leucinas en forma diferencial, y sobre todo tienen la presencia de otros dominios que tienen otras funciones, dominios o motivos. A su vez, los tipo 1, que son los que más nos hemos metido en distintas plantas, también se subdividen en grupos de acuerdo a la estructura exón-intrón, o sea, la estructura génica, y un poco también de acuerdo a la función. La mayoría se duplicaron durante la evolución, o sea, vienen de a pares, pero hay algunos que están sueltos y que vienen solitos. ¿Qué estudiamos en Arabidopsis? Que siempre tomamos el modelo, porque obviamente tiene una facilidad de abordaje que no tienen las plantas de interés agronómico. Vemos, bueno, primero todo lo que está en base de datos sobre cómo se expresan, dónde se expresan, en qué órganos se expresan y qué elementos externos reprimen o inducen la expresión de estos genes. Esto nos da un montón de información, y con esta información y la ortología o la putativa ortología, muchas veces no lo es, llamémosla la homología de secuencia, nos vamos hacia otras plantas a ver si esos factores de transcripción en otras plantas tienen más o menos la misma función. Y así es que nos metimos en algún momento con plantas de girasol, en una forma muy inocente, porque en realidad empezamos con plantas de girasol. El girasol tiene un genoma gigante que solo fue revelado o develado, no sé cómo se llama, secuenciado en forma completa en el año 2017, mientras que el de Arabidopsis lo fue en el año 2000. O sea que de acá a acá teníamos una distancia abismal. No lo sabíamos cuando empezamos en el año 1993, no teníamos idea, porque esto todavía tampoco estaba secuenciado y de que esto iba a ser tan difícil. Pero obviamente conseguir dinero en nuestro país para trabajar no es una cosa fácil, y los proyectos en ese entonces que que ni se había creado la agencia, conseguir plata para trabajar en Arabidopsis era muy difícil, conseguir para girasol era también difícil, un poco menos difícil. Y dijimos, vamos a trabajar con una planta que en Argentina es importante. Argentina estaba en el 3.º o 4.º lugar de exportación de girasol, y nos metimos con esta planta, un poco a ciegas. ¿Y qué hacíamos? No conocíamos el genoma, no conocíamos las secuencias de estos genes, nos fuimos por homología, porque había alguno aislado de Arabidopsis, con un oligonucleótido degenerado y sobre bancos de cDNA, ni pienso lo que yo hacía en esta época, y secuenciar a mano, a sacar pedacitos de factores de transcripción HDCIP de la planta de girasol. Para tener la proteína completa, o sea, el cDNA completo, eran 3 o 4 tesinas, porque había que caminar hacia el 5', caminar hacia el 3',
secuenciar a mano, ensamblar y tener un cDNA completo, ¿no? Hoy eso sería, se reirían mis becarios de ese trabajo, y cuando no daban las secuencias daban todas chorreadas, pero eso es lo que hacíamos a mano. Sacábamos estos cDNA, los poníamos en vectores adecuados, transformábamos plantas de Arabidopsis, porque transformar girasol hoy todavía es casi misión imposible. Estudiábamos todo lo que podíamos en Arabidopsis con las plantas transformadas, fenotipo, el promotor, apareció mucho después las QPCR, hacíamos Nordan. Bueno, tratábamos de sacar toda esta información posible, y de acuerdo a esta información que sacábamos, nos íbamos de nuevo al girasol a ver si el gen se comportaba así en girasol. Esto dio lugar a un montón de trabajo, de tesis. Yo les voy a contar la que fue más, o sea, el que llegó más lejos o fue más famoso, que fue este gen HHV4 que nombró Belén cuando me introdujo, que fue este que confiere tolerancia a sequía o a déficit hídrico en plantas de Arabidopsis. Uno que hacía, transformaba la planta, la sometía a un estrés hídrico severo, o sea, las mataba de sed, después veía que estaban todas media muertas, les ponía un poco de agua, sobrevivían las transgénicas, se morían las otras, y uno pensó que tocaba el cielo con las manos, error garrafal. Este tipo de ensayo que hacíamos, estoy hablando del año 2003, 2004, estaba muy errado, y es el que hacía todo el mundo. Ojo, no es que nosotros solo fuéramos los errados, no consuela que los demás también, pero no éramos los únicos, porque esto lo que estaba midiendo era cómo una planta sobrevivía en el desierto. Y en realidad en el desierto no vamos a poder poner ningún cultivo nunca, porque ningún ser vivo vive sin agua. O sea que algo de agua hay que tener, y uno de los parámetros que había que haber medido, que en ese momento no lo medimos, pero después lo medimos, era la producción de esta planta en una condición de estrés más moderado, no tan severo, porque si fuera tan severo se muere la planta. Pero en ese momento éramos felices. Acá tenemos, digamos, bueno, otro experimento de estos, hacíamos muchos, poníamos las plantitas, 3 por maceta, 1 por maceta, 4 por maceta, todas las sometíamos a mucho estrés y veíamos que nuestras plantas sobrevivían. Hasta que salió este trabajo en 2011, bueno, en realidad hicimos otras cosas antes, pero no importa. Este trabajo en 2011 del grupo de Dirk-Insee, que no es nuestro, salió en Nature Biotechnology, tomó 25 genes que habían estado descritos en la bibliografía como generadores de tolerancia a estrés hídrico, o a estrés por déficit hídrico. Con un robot, todavía para mí este trabajo es súper vigente, un robot fenotipador, este grupo puso todas las plantas con los 25 genes que generosamente donaron los dueños con sus plantas, y les demostró a todos que sus 25 plantas no servían para nada. Todas esas plantas, en condiciones normales de crecimiento, o sea, cuando sí tenían agua, o en condiciones de estrés moderado, tenían penalidades de producción. Entonces, como tecnología, decir que una planta va a sobrevivir solo si la sequía es extrema, en general no sirve en las regiones de producción normales, donde las sequías son o esporádicas o más permanentes, pero no totales, nunca totales. Este trabajo tiró por tierra casi todas las cosas que se venían haciendo en tolerancia a estrés hídrico, y esto tiene que ver con que la mayoría de esos genes lo que hacían era activar la vía de ácido abscísico, o sea, la vía de la hormona ácido abscísico, que es la hormona llamada hormona del estrés, que lo que hace es generar el cierre estomático. Cuando los estomas se cierran, la planta deja de transpirar para guardar el agua que tiene, pero el problema es que también deja de hacer fotosíntesis. Y como eso lo hace en forma constitutiva, cuando tiene un gen de estos en forma transgénica, todas estas tecnologías no llegaron nunca a cultivos de interés agronómico. Les pido a todos, no lo dije al principio, pero a mí me pueden interrumpir todo lo que quieran, porque por ahí no me preguntan, pero si me quieren interrumpir a mí no me molesta. Bueno, pero nosotros tuvimos suerte, y realmente fue suerte y no otra cosa que suerte, porque en realidad el ensayo que hacíamos era el mismo que estaba criticado en este paper. Si bien nuestro gen no lo agarraron acá,
no me pidieron las plantas, se lo hubiésemos dado con cariño y le hubiese dado bárbaro. Porque este gen, a diferencia de todos esos otros descriptos, en lugar de activar la síntesis de ácido abscísico y su percepción, lo que generaba era como una ceguera a la planta de que estaba en estrés hídrico. La planta no se mecía, como que no se daba cuenta que no tenía agua, seguía verde, estas son transgénicas con distintos promotores, y estas son la S de la salvaje, y lo vimos molecularmente, esto no me voy a detener mucho, es un trabajo que ya está publicado hace muchos años, haciendo un microarray, que lo que tenía nuestras plantas era inhibida la percepción de otra hormona que se llama etileno, y que es la hormona de la senescencia. Y que de esta forma la planta durante un tiempo, porque esto no es magia, gente, o sea, si ustedes dejan la planta sin agua un mes entero, se va a morir también. Pero durante un muy buen tiempo, la planta es ciega al estrés, sigue haciendo fotosíntesis, no cierra los estomas y sigue produciendo. Todo en Arabidopsis. De acá a una historia en un cultivo es, digamos, un largo camino para recorrer. Y esta es otra de las historias interesantes que tuvimos con este gen, que fue una invasión de moscas de Bradicia impaciens, me acuerdo, nos comió todo lo que teníamos en la cámara de cultivo, todavía estábamos en la facultad, y lo veo a Pablo Manabela sonriendo, mucho más joven que hoy, un investigador muy bueno, era becario mío en ese entonces, porque dice, che, Raquel, las plantas, las nuestras, tienen unos agujeritos, las otras están todas comidas, fuimos a estudiar con un poquito más de detalle esto, criar esas larvas inmundas de moscas que teníamos que sacarlas y criar, hicimos experimentos controlados, y vimos realmente que había una emisión de volátiles verdes mucho mayor en nuestras plantas, por lo cual las moscas, si tenían para elegir, se iban a las otras. Si no tenían para elegir, o sea, lo único para comer era esto, se las comían, pero morían indigestas, no morían. Les disminuía, digamos, la velocidad de desarrollo, porque lo que tiene es más inhibidores de proteasas, sin llegar a ser toxinas. O sea, como tienen más inhibidores de proteasas, las larvas crecen con más dificultad, pero no se mueven. Cuando tenían para elegir, se comían cualquier otra menos esta. Esto fue realmente muy interesante, y estudiamos toda la vía de otra hormona que se llama ácido jasmónico, y vimos el entrecruzamiento entre esos dos vías de transducción de señales, que era muy interesante porque daba lugar a la tolerancia a estrés hídrico y a la tolerancia al ataque por insectos. Y seguimos estudiando esto, siempre algo nuevo le encontramos, para tratar de entender un poco lo del estrés hídrico a nivel morfológico. Vimos que también teníamos más área cinemática para transporte, y un mayor número de células. Esto fue, bueno, es un trabajo más largo, pero esto era uno de los, digamos, hallazgos más interesantes, y que uno de los genes blancos no directo, indirecto, era uno de los transportadores de la hormona auxina, el gen LAX2, que mostraba el mismo tipo de fenotipo que las plantas HHV4. No total, solo en la cuestión cinemática. No es que produjera más ni fuera tolerante a sequía, pero parte del mecanismo de acción del gen de girasol tenía que ver con el transporte de auxinas. Y acá viene un trabajo curioso. Ya para ese entonces teníamos plantas de soja, ahora les voy a contar un poco, pero me enteré de toda la bibliografía que existe sobre la simetría de los seres vivos. O sea, el gen HHV4 produce asimetría en las venas laterales o secundarias que salen de la vena central de una hoja, algo que es absolutamente cuantificable. Nunca, o sea, hasta el día de hoy, este trabajo lo publicamos creo en 2017 o 2016, no me acuerdo, o sea, por ahí, no sé para qué sirve la asimetría, pero lo que sí me enteré es que hay montones de journals de altísimo impacto que estudian la asimetría de los seres vivos con el impacto que tienen sobre el desarrollo de los seres vivos. Nosotros no pudimos relacionar asimetría, que es lo que provoca el gen HHV4, con la tolerancia a estrés hídrico o a insectos. O sea, todavía queda bastante
bastantes preguntas abiertas sobre esto, pero es un tema interesante que algún día voy a retomar, qué tiene que ver la simetría en los seres vivos. Todos sabemos que no somos igual si nos parten la cara al dos, pero hay algo que tiene que ver con eso, y que es funcional y de lo cual se conoce poco. Y en forma paralela, nos habíamos metido en esto de transformar cultivos, no solos, esto lo hicimos con la asociación, con la empresa Bioceres, ni teníamos idea de este camino que íbamos a recorrer. Si me hubiesen dicho en el año 2003, que creo que fue el primer convenio, 2004, que yo todavía estaba de casada sin ninguna posibilidad de divorcio, y con esta cuestión de los transgénicos y todo lo que trae, yo creo que no me metía, pero obviamente no sabía el final. Espero que tenga un final feliz, pero no estoy segura, simplemente porque no me gustaría que el ejemplo sea que no se puede. El ejemplo debería ser que sí se puede llegar, y que de la buena ciencia que podemos hacer en nuestro laboratorio podemos llegar a algo que sirva a nuestra sociedad. Esto tiene un montón de pasos, no me voy a detener en todos. O sea, de lo que nosotros vemos en Arabidopsis en una camarita de cultivo, a esto en el campo, son años. Es transformar el cultivo, obtener las transformantes, multiplicar las transformantes, ver el fenotipo de esas transformantes. Las transformantes normalmente se obtienen en genotipos que no son comerciales. Los genotipos comerciales han perdido parte de su genoma y son recalcitrantes a la transformación. Por lo tanto, hay que después cruzarlas con genotipos más modernos en varias generaciones para lograr poner el transgen sobre un genotipo que ya fue mejorado y ver si ese genotipo mejorado sigue mejorando. Porque como me dijo en el año 2010 María Otegui, que la ven acá, es la ecofisióloga con la que trabajo, es muy fácil mejorar una porquería. Entonces ella me dice, si vos mostrás una planta que es un genotipo que no se usa hace 30 años, y la mejorás, los breeders, o sea, los mejoradores clásicos que hacen cruce y selección, aunque sea ciegas, ya lo lograron. Entonces vos lo que me tenés que demostrar es que podéis mejorar algo que ya fue mejorado. Y eso no es tan evidente y no es tan fácil, y por eso es que no hay transgénicos de segunda generación en el mercado. Los transgénicos de segunda generación eran los que se esperaban para justamente mitigar los efectos del estrés de origen no biológico, abiótico. Y eso no está en el mercado porque no es tan fácil, ahora vamos a explicar por qué, lograr mejorar una especie que, aunque sea ciegas, ya fue mejorada. En todo este camino largo, obviamente la mayoría del trabajo lo hizo la empresa, que es la que tiene la capacidad de hacer ensayos en muchos lugares del país y del extranjero. Para esto hay que pedir permisos, hay que tener abogados, hay que tener representación en muchas oficinas, mover muchos hilos y tener mucho personal. O sea que es prácticamente por hoy imposible para lo que es el sector público. O sea, no tenemos esta capacidad de gestión para obtener todo esto. Sé que está ahí Fernando, él puede corroborar, pero en general sin una empresa es muy difícil llegar con esto a tener los ensayos y todo lo que piden en el esquema regulatorio para poder aprobar un organismo genéticamente modificado. Pero una vez que ellos lo hicieron, nos dejaron trabajar. La gran ventaja de trabajar con una empresa argentina fue que compartieron con nosotros los resultados. Nosotros hicimos muchos análisis de esto, ellos simplemente pedían producción, que es lo que le interesa a una empresa. A nosotros nos interesaban muchas otras cosas. Empezamos con ensayos con soja en esta pobre maceta dentro de la cámara de cultivo, y otra que estrés hídrico tenía estrés de todos los modelos, porque para una planta de soja, una maceta de 8 centímetros de diámetro, es como si nos ponen a nosotros, no sé, un nicho. Bueno, la cuestión es que andaba bastante bien, le hicimos esto fue en 2008, 2009, por ahí, estos 10 años después, hicimos ensayos a campo en el LIAL, medimos el área cinemática, medimos cómo se comportaba también en el invernadero, tanto con estrés hídrico, sin estrés hídrico, y también en Pergamino, donde ellos tenían ensayos, volvimos a hacer ensayos
y a analizarlos con todos los componentes de rendimiento. Todo esto lo aprendí después, yo ni sabía lo que eran todas estas cosas, gracias a los ecofisiólogos con los cuales nos asociamos, que nos enseñaron qué teníamos que medir en un cultivo en el campo para poder entender qué es lo que pasaba, tanto si daba bien como si daba mal, cómo se hace un ensayo en el campo, cada cuánto se siembra una planta, no hay macetas, o sea, uno tiene que ponerla cada tantos centímetros, ralear, y hay mucho conocimiento de ellos, que fue realmente de utilidad enorme, y con eso llegamos, en el caso de las plantas de soja, también con las plantas de trigo, a saber que lo que aumentaba HHV4 aún en condiciones normales de crecimiento, o sea, en periodos en los cuales no había estrés por déficit hídrico, era el número de semillas y no el peso de las semillas. Lo que generaba era más semillas. Más vainas, más semillas. Eso es lo que teníamos. Los demás parámetros se fueron midiendo en muchísimos ensayos, también para soja, en los estadios fenológicos. Me puedo detener en esto, pero es muchísimo detalle de medidas a campo. Acá estamos en el IAL, esta es la entrada del CCT, este es el sistema de riego nuestro. Esta es una de las investigadoras, Karina. Este trabajo se publicó en el Journal of Experimental Botany el año pasado, 2020, con todas estas medidas de componentes de rendimiento y moleculares también, sobre qué genes se activaban, qué genes se reprimían en el campo. No hay mucho ensayo de esto. Hay mucho medido en la maceta, pero no hay casi ensayos de transcriptómica hechos a campo, para ver en el campo y en las condiciones adversas, todas mezcladas, qué es lo que está cambiando. Y María hizo un ensayo, en realidad no, con los 37 ensayos que tenían hechos los de Biosere, acá está equivocado, eran 37, no 27, María, eso lo da la cabeza de un científico, tomó las temperaturas de todo el ciclo de las estaciones meteorológicas más cercanas a cada uno de todos estos ensayos, hizo unas curvas y una estadística que me supera, y terminó descubriendo lo que para la empresa fue fundamental y explicó realmente qué es lo que ellos estaban viendo. En aquellos ensayos donde había habido un golpe de calor, además del estrés por déficit hídrico, las diferencias entre el transgénico y el wild type eran enormes. Mientras en aquellos donde no había habido golpe de calor, la diferencia era mucho más moderada. Lo cual nos abrió toda esta otra puerta que ahora estamos investigando, de qué es lo que jamás habíamos mirado, de qué es lo que está haciendo este gen y qué vías se están despertando por el golpe de calor. El golpe de calor no es lo mismo que ocurra al principio de la planta o en lo que los agrónomos llaman el periodo crítico, que es cuando se llenan los granos, después de la floración. Y ella encontró, con este análisis estadístico, con los datos que les había dado la empresa, que eran solo de producción, y alguna cosa más, que es lo que mide la empresa, ella encontró esta correlación positiva entre la diferencia entre el transgénico y el wild type y el golpe de calor. Así que esto muestra también, de alguna forma, la gran ventaja de trabajar en asociación. Nosotros no podemos hacer los 37 ensayos, hay que tener peones de campo, hay que tener un montón de cosas que no podemos hacer, pero ellos no tienen la cabeza que tenía María para hacer este análisis, y se dieron cuenta que a raíz de este análisis, todos los ensayos que tenían hechos en Brasil les daban mucho mejor que los de Argentina, donde tenían un montón de veces golpe de calor. Y eso les explicaba las grandes diferencias ventajosas de esta tecnología para países como Brasil, más que para países como Argentina. Lo mismo se hizo también en el estudio de trigo, también estudiando esto, pero como trigo es cultivo de invierno, ahí todavía tenemos que mirar bien un poco las temperaturas, no hicimos ese análisis, sí el de déficit hídrico, y vimos en qué zonas es buena esta tecnología y en qué zonas no es buena. Porque ese es un tema que tiene el estrés abiótico, no es cuantificable como un todo o nada, no es resistente a un insecto, por ejemplo. Una planta es o no resistente a un insecto, pero no es resistente a estrés hídrico.
es más tolerante, es menos tolerante, y depende en qué ambiente esté, puede ser beneficiosa como tecnología o no tener ningún beneficio. No tener beneficio. Si no tiene penalidad ya es muy bueno, pero en algunos lugares no tiene beneficio. Bueno, perdón, me fui mucho de diapositiva. Esta es toda la medida de genes. Muchos de los genes sí están conservados, digamos, los que se regulan por HHV4 están conservados entre las 3 especies, o sea, entre trigo no están conservados. Digamos, sus homólogos o posibles homólogos se comportan de la misma forma en las 3 especies. Esto es es una foto ilustrativa para que vean lo que es el trigo en un momento de una sequía no extrema. Este es el transformado, este es el sin transformar. Aún los que no conocen mucho las plantas se pueden dar cuenta que la cobertura de esto es mucho mejor, acá en un acercamiento de la foto, donde también tienen mucho mejor el transformado que el sin transformar. En realidad el trigo da mejor aún que la soja, en diferencia con respecto a los controles. Ahora, ¿cómo está haciendo HHV4 para generar tantos cambios? Todavía no lo sabemos y yo no creo que yo probablemente me jubile antes de saberlo. Hay muchas aristas de esto porque no es simple la transcriptómica. Por un lado tenemos una interacción proteína-proteína comprobada por doble híbrido y en otro tipo de ensayos, llamémoslo in vitro. O sea, este tipo de proteínas puede dimerizar con las endógenas y secuestrarlas. También puede unir las regiones donde se unen los factores de transcripción endógenos y bloquearlos. Lo que pasa es que son tantos, y son tantos los endógenos, que es muy complicado llegar a eso con experimentos sencillos. Por otro lado, la transcriptómica de las plantas de soja, la de trigo, no nos dio bien, hubo muchos problemas con las muestras, que no llegaban en buen estado a Corea, donde las mandábamos. La de soja sí la pudimos hacer, y lo que tenemos para estudiar recontraabierto es una diferencia enorme en splicing alternativo. O sea, tenemos muchos factores de splicing alternativos regulados en las plantas transgénicas con respecto a las wild type. Eso es todo otro camino que tenemos que abrir y tratar de entender, que puede ser muy, muy interesante, pero también un poquito complejo para abordar. Bien, y esto es un resumen de esa parte, digamos, que yo más o menos se lo fui contando, pero porque esto no está en el mercado, les puedo contar 3 millones de cosas. Si tienen ganas después cuando se termina la charla, hay muchas cosas que tienen que ver obviamente con la percepción pública, pero hay otras que tienen que ver con el negocio. Yo de negocios sé como de ballet clásico, o sea, nada, pero sí les puedo decir que este no es un negocio redondo como lo fue el RR o el BT, que son las dos tecnologías transgénicas que están en el mercado. Esto es un negocio que puede está limitado a determinadas regiones donde la tecnología funciona. La tecnología no es universal. O sea, no anda bien en cualquier lugar, o por lo menos no vale la pena la diferencia en cualquier lugar. Sí, en algunos lugares, por suerte, nuestros trabajos definieron cuáles lugares, se pueden definir muchos otros, pero tiene que haber una combinación de suelo, clima, agua, en cada lugar, para lo cual esta tecnología es válida. Y eso hace que el negocio sea menos interesante, digamos, supongo, para las multinacionales o empresas grandes. Este trabajo lo escribimos, fue un trabajo de opinión que nos invitaron a escribir en el Journal of Experimental Botany, donde lo escribimos junto con Truco, que es el CEO de Bioceres, que es el que nos hizo todos los análisis económicos mientras nosotros hacíamos los otros, de por qué esto hoy todavía no está en el mercado. Bien, solo para decirles que lo único que hacemos en la vida no es HHV4, no me voy a detener mucho en HHV11 porque sé que una de mis becarias, Jessica Rainieri, les dio un seminario de esto, así que solo rápidamente les cuento que esto también parte del mismo sistema de Arabidopsis, con la diferencia que años después nosotros logramos hacer maíz nosotros mismos. Esta es la gran diferencia con HHV4,
y logramos hacer los ensayos nosotros mismos. O sea, nosotros en lugar de entregar una tecnología a una empresa en lo que llamábamos prototipo, pero que es pre-prototipo, o sea, una planta de Arabidopsis es muy poco valorada, hoy directamente no la toma ninguna empresa. Ahora logramos hacer un salto cualitativo y transformar no solo, con HHV11 no solo tenemos maíz, tenemos soja y tenemos arroz. Y hacer los ensayos nosotros, aunque sean muy chiquitos, porque son parcelitas que tenemos ahí en el CCT, que tienen 10 metros por 20 o 5 por 20, son lo que llaman los agrónomos microparcelas, pero en esas microparcelas llegamos a hacer lindos ensayos y después medir determinadas cosas, componentes fisiológicos, como acá, estructura radicular, o algunos más finos, cortes histológicos, estrés oxidativo, y también producción con lo que aprendimos a hacer con HHV4, ¿no? O sea, cada cuánto se siembra, cómo se siembra, cada cultivo es distinto, qué se mide en cada uno y cómo se hacen estos ensayos. La verdad que aprendimos muchísimo. No es que me cope hacer todo eso, porque la verdad que es duro el trabajo de los agrónomos, hay que ir mucho al campo, hace mucho calor, hay mosquitos, loros, no es, o sea, los que estamos acostumbrados a una pipeta automática y a que lo más desgraciado que pasa es que se corta la luz, esto realmente es más difícil físicamente. Pero también da otros datos y otra información que no lo da el ensayo de laboratorio. Lo que quiero contarles, y por eso nombro a HHV11, que no quise nombrar mucho, porque ya se los contaron, es que a partir de HHV11, HHV4 y otras, por lo menos 10 genes que andan dando vuelta entre mi laboratorio y otros del LIAL, no solo el mío, lo que vimos fue que todas las plantas que producían más semillas tenían tallos más engrosados. Y yo lo llamo el tallo de ese órgano olvidado porque nadie le da bola. Si uno pone en el PubMed flower, la pantalla estalla. Si pone roots, también estalla. Si pone hojas, también. Si pone tallos, salen re poquitos trabajos. A nadie le gustan los tallos. Los tallos son feos, o sea, es un material para sacar RNA re duro. No es el más lindo material para trabajar, pero yo creo que por eso nadie los mira. Y nosotros, medio de casualidad, usando todas estas plantas transgénicas que tenían muy buena producción, empezamos a medir que tenían todas tallos más gordos. Yo acá solo muestro el HHV11, pero lo hicimos con muchos otros transgénicos, y empezamos a hacer cortes histológicos. Esta es obra de Julieta, que le encanta el micrótomo, y dale que dale, mete el micrótomo, corta lo que sea, hace los tacos, y vio que todas estas plantas no solo tenían los tallos más anchos, sino que también tenían más haces vasculares. Y esos haces vasculares, bueno, acá no está la figura completa, pero se condecían con mayor producción de semillas al final del cultivo. Entonces se puso a buscar cómo podíamos hacer para ensanchar estos tallos sin ponerle un transgénico. Y encontró un paper de unos coreanos del 2004 que estudiaban crecimiento secundario en día corto, a lo que nada que ver con nosotros, pero que le ponían un peso a las plantas y estudiaban eso. Dijo, voy a probar, mérito de Julieta, empezó a probar de ponerle peso a los tallos de las plantas, y con el peso, que ahora les voy a mostrar cómo se pone, logró esto, logró ensanchar los tallos, aumentar el número de haces vasculares y que las plantas produjeran más. Esto lo estudiamos con bastante más detalle, digamos, desde dónde empieza el aumento de haces vasculares, y también que esto se revertía a los 15 días. O sea, el peso lo poníamos durante 15 días, perdón, durante 2 días, a los 2 días sacábamos el peso, y una vez que sacábamos el peso, se revertía, el número de haces vasculares volvía a ser el original, pero el área cilemática, que no existe, palabra que no existe también, el área del xilema, de la planta se engrosaba un montón con respecto a la planta sin tratar. Y entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer esto con otra planta.
Entonces agarramos la planta de girasol, que es bastante más gorda que la de Arabidopsis. En lugar del peso que le poníamos a Arabidopsis con un ganchito de cotillón, un broche de la ropa de cotillón, ahora les voy a mostrar una foto si quieren, le pusimos las cajas de reactivos vacías. Después también lo probamos con otros ganchos de la ropa, había que pesarlos, y logramos el mismo efecto. Esto es una planta sin tratar, esta es una planta tratada, y si lo miran van a ver que el tallo está bien ensanchado, también el número de vasos vasculares y la producción de esta planta fue muchísimo mayor. Dijimos, vamos a probar con otras. Probamos con chía, con quinoa, con tomate, con cannabis, y ahora en un proyecto que nos metimos dentro de esta convocatoria de Argentina contra el hambre, tenemos unos socios tucumanos que son una maravilla, que trabajan en la Facultad de Ingeniería Agronómica en Tucumán y en el INTA, y han probado en cedros y en tomates y en chía y quinoa, que a nosotros en el campo no nos crece acá, no, o sea, esto está hecho en maceta, pero cuando lo quisimos llevar a campo no lo logramos, y vimos esta maravilla. Se ensancha el tallo, la planta crece y después aumenta su productividad. Acá tenemos las semillas de 3 plantas distintas, este es el control de lo que recogemos. Le hicimos análisis de semillas también, y dan semillas de la misma calidad, o sea, la misma cantidad de lípidos y de glúcidos, no hay una modificación significativa en la composición de estas semillas. Este justo es un ensayo de los tucumanos, se los iba a mostrar, porque yo creo que como nadie nos creía esto, porque incluso ese paper se tuiteó y pusieron las plantas van al gym, y un montón de cosas, algunas como graciosas, otras menos graciosas. Cuando Julieta presentaba esto no le daba mucha bolilla, yo le puedo asegurar que es cierto, pero los tucumanos yo creo que porque me conocían a mí dijeron, no, esta mujer no puede mentir. Pero no nos creían. Cuando lo hicieron, tenemos un grupo de WhatsApp del grupo de este proyecto, y dijeron, no se puede creer, es espectacular, esto crece de una forma. Yo creo que recién cuando lo hicieron se dieron cuenta que realmente era cierto. Estas son las plantas tratadas, ya en un número los tucumanos no laburan como nosotros, laburan mucho mejor, o sea, hacen 120 plantas por cada tratamiento, con distintos pesos, obviamente son más agrónomos, estas son sin tratar, tratadas, y así tienen todo un invernáculo sembrado, y ya obtuvo, esto es de la semana pasada, el muchacho se llama Sergio Salazar, ya empezaron a madurar los racimos de tomates, lo que vio que las plantas de tomate tienen 5 racimos, como los cuentan ellos, yo no les voy a discutir mucho, porque obviamente saben mucho más de tomates que yo los pongo en la ensalada, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, en las plantas tratadas, cada uno con sus tomates, y esta es la planta sin tratar, no llega o llega a duras penas al 4.º racimo, con muchos menos tomates por racimo. Falta cosechar esto, medirle calidad, etc. Pero aparentemente les anduvo muy bien, ellos también hicieron chía y quinoa, todavía no están los datos de producción, están los datos de ensanchamiento, y tienen una teoría para los que estudian planta patógeno que están probando, pero que al ensanchar el tallo y aumentar el área de xilema, las plantas serían más tolerantes a una enfermedad que ataca a los tomates, entendí que por un hongo, que es justamente taponador del xilema, y que le tienen fe a que lo afecte menos con el tratamiento con peso. Obviamente esto no sirve para un cultivo extensivo, porque es una tarea muy manual, ponerle el brochito de la ropa a cada planta, pero anda muy bien para cultivos de, digamos, justamente tratamiento manual o de emprendimientos chicos. Ya estamos en el laboratorio, ya probamos también pimientos, jacarandá, y ahí descubrimos, si les interesa, porque estamos estudiando toda la parte básica de esto, por supuesto en Arabidopsis, que tenemos más herramientas, cuáles son los genes involucrados y por qué la planta tendría esta respuesta. Y también de esta última semana hay muchísimos trabajos que se llaman de hipergravedad de las plantas, donde someten a las plantas a una centrifugación de 24 horas a 300 G,
Julieta la hizo el otro día, con un nene chico, porque la centrífuga obviamente tiene 6 pocillos, así que va a haber que hacerlo con más, pero las plantas, pobrecitas, ¿no? No saben lo que queda después de la centrifugación de las 24 horas, pero 3 días después estaban erguidas de nuevo con los tallos ensanchados. Así que nuestra hipótesis es que esto es una respuesta a la gravedad que tuvieron las plantas cuando pasaron de ser acuáticas a ser terrestres, donde el sentido de la gravedad es mayor. Tenemos mucho para estudiar en este área. Julieta ha tomado este tema con una becaria. Muy interesante a nivel genético lo que está viendo. Si hay tiempo les muestro. Les quería mostrar un poco que esto es más o menos el efecto mágico, pero que tiene una bioquímica detrás. O sea, tiene una bioquímica y una genética detrás. Como proyecto, en esta convocatoria nos viene bárbaro porque es muy fácil de enseñar, es muy fácil de reproducir. El proyecto en realidad lo que tiene es la aplicación y afinado de cuánto peso y en qué día para cada especie, y llamemos la popularización de la técnica para todo el que la quiera estudiar, o sea, aplicar en huertas familiares o huertas operativas o establecimientos chicos. Y bueno, un poco también cómo volvemos de eso, y esto es continuamente un ida y vuelta, porque una de las preguntas que nos hicimos es cómo este gen HHV11 provocaba todo esto que provoca, el ensanchamiento del tallo, la mayor producción, etc. Así que dijimos debe tener algún partner, hicimos un screening de doble híbrido en una biblioteca de cDNA de Arabidopsis y nos dimos con una sorpresa grandísima, porque la única proteína que pudimos aislar como socia del factor de transcripción era una quinesina. O sea, una quinesina que se llama 13B, de la cual no había nada, o sea, no había bibliografía, no había nada, y era la única proteína que dio interacción. Nos pusimos estudiar, esto sí abre otro camino, pero realmente necesitamos mucho más espacio, manos y cabezas que las que tengo, pero la quinesina es absolutamente fundamental para que, o sea, si, bueno, por un lado, lleva al factor de transcripción al citoplasma. No sabemos si lo lleva para sacarlo del núcleo o si lo lleva porque regula la cantidad de lo que tiene. Pero la interacción la comprobamos por 3 técnicas independientes, o sea, CoIP, por BFC en plantas de tabaco, y por supuesto repitiendo en forma independiente lo de doble híbrido de levaduras, y en todos los casos vimos la interacción es válida, interacción en el núcleo, pero se va al citoplasma, se lleva la proteína, y si no está la proteína, no da ningún fenotipo. El factor de transcripción no tiene, sobre una mutante de quinesina 13B, no da 0 fenotipo. O sea, lo mismo que una planta wild type. Necesita. Por otro lado, a los que les interese, esta proteína, que también la probamos con una endógena de Arabidopsis, esta quinesina no interacciona solo con nuestro factor de transcripción. Y la probamos con muchas otras, costó mucho encontrar controles negativos, pero los hay, o sea, tampoco es que interacciona con cualquiera, pero sí interacciona con varias proteínas nucleares que probamos, incluso de la maquinaria de los microRNAs y otros factores de transcripción de otras familias, pero es selectiva, no lo hace con cualquiera, de la misma familia. Ahora, no sabemos todavía, es muy interesante el tema, si lo que está haciendo es llevarla al núcleo, sacarla del núcleo, porque no sabemos en cuál de los dos sentidos viaja. Sí sabemos, porque ya hicimos algunos estudios proteicos, que si le quitamos algunos de los pedazos a la quinesina, se queda varada en el núcleo, no puede salir, y ahí lo deja HHV11, o sea, no logra salir para afuera. Tenemos estos estudios otros sobre mutantes, y que la sobreexpresante de la quinesina genera fenotipos parecidos a los de HHV11, aunque no todos, algunos. Así que tenemos ahí para estudiar, estos son de acá, estas son sobreexpresantes de quinesina,
en algunas cosas se parece, tiene masas vasculares, por ejemplo, pero no en todas, y no toca todos los mismos genes. Así que bueno, nada, esta chica ya presentó su tesis, lo más probable es que se vayan de postdoc al exterior, yo los empujo mucho a que se vayan de postdoc al exterior, no sé cómo vamos a seguir este tema, pero es un tema muy, muy interesante, es un tema, o sea, no estaba descrito para nada que una quinesina, o una proteína del citoplasma, del citoesqueleto, ande interaccionando con un factor de transcripción y llevándolo y trayéndolo al núcleo. El que le interesa, tenemos todos los clones, esto solo lo muestro porque también es parte de lo que aprendemos en investigación básica y nos sirvió para hacer edición génica de arroz, esto lo estamos manejando bastante bien, ya que los transgénicos le caen tan mal a las personas, estamos tratando de editar, pero bueno, ahí no se puede saltar la barrera interespecífica, así que las limitaciones de mejora son muchas, no así la parte técnica de transformación, pero sí que es lo que uno puede mejorar. Y les cuento solo someramente que estamos haciendo muchos otros estudios con todos los genes HDCIP de Arabidopsis, y de esa forma descubrimos cosas muy interesantes para los de plantas, por ejemplo, que el programa genético de las raíces terciarias es totalmente distinto al de raíces secundarias, un tema en el cual nadie se metió, siempre se dio por hecho que lo que salía de la tercera era igual que lo que salía de la segunda, pues no, lo hemos visto con un montón de promotores de genes involucrados en desarrollo radicular, de lo cual pudimos plantear este modelo, y este gen que es tan bonito y tampoco nadie le debe dar bolilla, cuando las plantas están mutadas en este gen, las pobres se mueren en salinidad. Si bien en condiciones normales viven felices, no les pasa nada, cuando se pone sal pierden los amiloplastos, no los pueden recuperar y se mueren. Así que el homólogo de este gen podría ser un buen target para otro tipo de estudios en plantas de interés agronómico. Y bueno, también, el gen también actúa en silicuas, porque cada uno de estos genes tiene funciones en distintas partes de la planta, y en silicuas tiene otra función, interacciona con otro, este no es el HHV11, es el THV23, con este otro factor de transcripción, PHL1, para promover el transporte de glúcidos. Esto lo emulamos, lo logramos emular con una sonda fluorescente que se llama CFDA en plantas salvajes y mutantes, y pudimos medir muy lindo, muy elegante, cómo uno puede demostrar el transporte de glúcidos o la falta de él con esta sonda que emula el transporte de glúcidos. Y nada, esta es la última foto que tenemos prepandemia, a pesar de que es diciembre de 2019, la fiesta de fin de año. Esperemos podernos sacar una en diciembre de este año. El año pasado no hubo fiesta. Acá están los chicos, no cambiaron mucho. No son todos míos, salieron en la foto, digamos, pero bueno. Esta es Julieta, la de las plantas con peso, Jessica, que la vieron, la de los maíces, Katia, la de THB40, esta es la becaria de Juli, la que está trabajando con peso, las chicas de edición de arroz, y la de PHL1, y de ATHB23, y Virginia es la chica que está haciendo lo de la quinesina, y estas son las nuevas adquisiciones, un estudiante de grado, Luciano, muy bueno, esperamos incorporarlo el año que viene, y muchísimas gracias a todos, acá están todos los colaboradores, no los voy a aburrir, pero son toda la gente sin la cual este trabajo es imposible. O sea, son muchos trabajos con gente del IAL y gente de afuera del IAL. Un agradecimiento particular a Fernanda González y Mariela Enotegui y Margarita Portapila, que son las dos ecofisiólogas. Margarita es ingeniera civil, es la que hace machine learning sobre nuestros cultivos, tomando datos espectrales con drones, así que terminé haciendo cosas rarísimas, sobre todo aprender a hablar con ella, porque habla en otro idioma para mí, pero bueno, llegamos a algún idioma en común y nos hemos enriquecido las dos. Yo le explico 3 millones de veces lo que es un gen y por qué el gen se escribe en itálica, y ella me explica por vez número 800 cómo es el modelo del índice de vegetación, que toma 200 espectros en lugar de 180.
Bueno, ahí llegamos más o menos entre las 2 a algo, pero vamos creciendo y mejorando nuestro entretenimiento. Este es todo el dial, también la misma fecha, 2019, tenemos la misma ropa, gente. No hubo fiesta posterior, sí estamos trabajando desde junio del año pasado, pero con protocolos y aforos, lo que implicó que nunca estamos todos juntos al mismo tiempo en el instituto. Así que bueno, muchas gracias y me pueden preguntar lo que quieran. Muchísimas gracias, Raquel. Pero no, Impresionante el ahora que debo trabajo. haber, me súper extendí, gente, súper disculpa. Excelente. El No, trabajo no. desde que has empezado cuando estaban construyendo el dial. Impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Raquel, yo tengo una pregunta, Dale. o dos. ¿En qué estadio está de comercialización o de uso el H4? Por ejemplo, en Brasil, que es Cero. donde vos decís que más uso tendría A ver, esta no me detuve tecnología. mucho Cero. en eso porque es largo y es un plomazo, pero bueno. Esto, a ver, les voy a explicar lo más rápido que pueda. Cualquier organismo genéticamente modificado, sobre todo plantas, en los países que son friendly, porque hay países que no tienen, pero en cualquiera que sea friendly, tiene que pasar una regulatoria donde hay que demostrar 3 cosas. Una, que no sea dañino para el ambiente; otra, que no sea dañino para la salud humana o animal; y la tercera, que no sea dañina para la economía. En Argentina eso lo hacen, en los demás países hay oficinas similares, en Argentina hay 3 oficinas, la CONAVIA, el SENASA, que todos lo conocen más. El SENASA es el que se ocupa de salud humana y animal, la CONAVIA, Fernando, me podés corregir si digo algo mal, es la que verifica que no haya daño ambiental, siempre comparado con el cultivo sin transformar. O sea, siempre lo que se hace, para lo cual se exige una cantidad de ensayos en distintos lugares del país, donde se mide flora y fauna durante varios años. Eso hay que demostrarlo con datos, y ahí es la CONAVIA la que aprueba. Todo eso ocurrió para soja en 2015, con un hermoso acto en Tecnópolis que compartí con Fernando y con otra gente. Muchas felicitaciones, besos, abrazos, y desde ese entonces, en el caso de soja, estamos esperando que China lo apruebe, porque la tercera oficina, que es la oficina de mercados, que también depende del Ministerio de Agricultura, no dio su aprobación, salvo si China lo aprueba. China, para aprobar un transgénico, quiere todos los ensayos hechos en su territorio. Para eso Bioceres hizo un enroque, esto no lo sé con súper detalle, con una empresa china, y les cambió que ellos les desregulaban acá una cosa que era de ellos con RR, a cambio de que los otros les desregulaban la soja HB4 en China. Ellos hicieron la parte suya, pero los chinos no. O sea, la hicieron, pero todavía no está aprobada, por lo tanto no es comercial, no han visto un peso ellos, ni el CONICET todavía de todo esto. En el caso del trigo, la misma oficina, la oficina de mercados, lo dejó pendiente de la aprobación en Brasil, porque Brasil es nuestro principal importador de trigo, así como lo es China de soja. Y todos los meses lo retrasan por algo, piden otro transcriptoma, piden otra medida de alergenos. Por un lado uno lo podría tomar en forma positiva y decir, bueno, se están asegurando de que todo esté bien antes de aprobarlo, y por otro lado pareciera como que no va a salir nunca. No sé quién va a ganar la batalla, porque hay muchos intereses también en nuestro país en contra, sobre todo de los molineros, o de la asociación de molineros, algo así, que no quieren pagar los costos de la segregación, o tienen otro trigo que les compite, lo ignoro. Pero viene pesada la mano, o sea, viene pesada, con mucha gente en contra, con mucha gente a favor, parece como la grieta. Esto no parece fácil de arreglar, ni de explicar, y sinceramente no sé el final. Y si bien a mí personalmente no me afecta, o sea, en el sentido que, bueno, uno aprendió, hizo todo lo que pudo, hizo toda la ciencia que pudo, formé muchas personas en esto,
y no me arrepiento, me parece que sería triste como ejemplo que esto termine en la nada. Sobre todo por toda la gente que viene atrás mío, y atrás de Fernando, y de la gente que encaramos en algún momento decir, bueno, algo de lo que hacemos, sigamos haciendo ciencia buena, pero algo de lo que hacemos veamos de trasladarlo a cosas utilizables. Así que no, de la próxima fecha de reunión en Brasil es noviembre, pero a mí desde hace 4 años, yo ya no le creo más, los de Bioceres me llaman y dicen, en junio se trata, en abril se trata, algún día va a pasar, pero yo qué sé, yo ya no digo nada ni anuncio nada. Sé que hay un lío ahora actual porque sembraron 50.000 hectáreas, porque hay un tema, los productores sí la quieren, los productores vieron la diferencia y vieron que les recontra conviene. Entonces, hay un sistema que se llama identidad protegida, algo que suena como un testigo de un juicio, pero que no es así. Identidad reservada, algo así. Que tienen que seguir la trazabilidad de todo lo que siembran. Eso lo hace Bioceres, porque para Bioceres sería una desgracia que se le escape. Así que ellos también se cuidan mucho de que no haya escapes, pero aún así ahora vieron que la mesa de enlace fue con el presidente, le dijo que querían que quemaran todo. Ya hubo varios hitos en los cuales cuando se habló de la alianza con los alfajores Habana, que me tuve que aguantar todas las cachetadas de todas las que no me dieron ni mis padres de chica, ni los científicos, ni los evaluadores de paper de grande, me las ligué ahí sin tener, yo no tenía nada que ver con los alfajores, pero no importa. No sé qué va a pasar, Belén, sinceramente no lo sé. Ese es un problema de decisiones políticas de nuestro país. Yo creo que Bioceres me dijo que está cerca de la aprobación final de la FDA, o sea, de Estados Unidos, que es la oficina, digamos, sería la equivalente, y que si eso ocurriera es muy difícil que Brasil no apruebe. Es como, nuestros países están acostumbrados a copiar lo que hace Estados Unidos. Si Estados Unidos aprueba el RR, Argentina aprueba el RR. Si Estados Unidos dice esto es malo, es malo. Como que no nos acostumbramos a que en algo podríamos ser pioneros. Siempre un reflejo de lo que hace Estados Unidos primero. Y no es bueno eso, pero se ve que no es fácil cambiarlo. Les puedo mostrar, tengo un PowerPoint. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quería hacer una reflexión aprovechando que está Raquel y agradecerle el seminario excelente que escuchamos. Y tiene que ver con lo último que está contando Raquel de qué pasa con un evento biotecnológico que tenemos mucho temor de que quede en un cajón. Si eso ocurre, cierra las puertas para cualquier otro desarrollo, como ya pasó. En el 2015, cuando estábamos bajando de ese escenario, a mí me toca la espalda y me dicen no festejen todavía, que falta. Y faltaba. Recién pasaron 5 años más para lograr la liberación comercial. Yo creo que en el fondo de todo esto hay una enorme falta de una discusión que es trascendental, que hay que hacerla, que es qué es el sistema regulatorio para los transgénicos. ¿Por qué? ¿Por qué si ya es una herramienta de mejoramiento vegetal, así lo enseñamos en todas nuestras clases, tiene que estar regulada de una manera distinta a lo que es obtener una planta con un mutágeno, como puede ser el ejemplo del arroz que se hizo en Concepción del Uruguay, que es resistente a herbicida? Si hubiese sido hecho eso por transgénesis, no hubiese sido liberado nunca. Y sin embargo liberaron un arroz con una de las críticas más grandes que le hacen a los transgénicos, que es la posibilidad de transferencia horizontal de esos genes de resistencia a herbicida, por ejemplo. Eso no se lo cuestionaron al arroz, que tiene parientes que son malezas. Entonces, yo creo que no va a haber biotecnología posible si no se discute a fondo la regulatoria y marcos regulatorios que sean mucho más sencillos. Ya a esta altura del partido aprendimos que los transgénicos no son un problema. El problema es económico, la percepción pública no es tal, es la percepción económica. Entonces creo que esa discusión está pendiente y es una discusión política fuerte que hay que dar, porque de la percepción pública se agarran todos que tienen intereses económicos muy fuertes para frenar todo desarrollo biotecnológico. Después surgió el tema de edición génica, entonces estábamos todos festejando que la edición génica iba a resolver los problemas. Sabemos perfectamente que los distintos sectores de productores de distintos cultivos van a frenar también cualquier desarrollo de edición génica, porque una vez más, lo que se toca no es cuestiones de seguridad ambiental ni seguridad de consumo. Lo que se toca es intereses económicos, y ahí está el problema. Entonces,
yo creo que es fundamental. No podemos perder la posibilidad de que empresas como Bioceres o como tantas otras empresas que están dispuestas a invertir para llevar adelante desarrollos biotecnológicos, se queden sin la posibilidad de tener un retorno económico porque se termina el aporte para los laboratorios. Así que yo creo que la discusión sobre la cuestión regulatoria es importante, y si no se discute eso y no logramos que un evento que está aprobado en Argentina automáticamente esté aprobado en otro país, va a pasar esto que pasa con la soja, con el trigo y con todos los otros cultivos que se puedan hacer. Ese es un problema realmente serio. Si no, vamos a seguir diciendo que hacemos biotecnología y en el fondo no vamos a hacer nunca nada. En ese sentido, yo sería de la idea de que si esto fracasa, pero no porque sea esto, porque esto ha demostrado ser bueno, o lo de Fernando, digamos, deberíamos rever también qué hacemos en nuestras instituciones de ciencia. Belén ha estado conmigo en la Junta el último año, y ¿cuántos proyectos de este tipo pasan? Un montón. Entonces, si esto no va a seguir, o seguimos haciendo, aunque nos critiquen, y los papers que dicen, hacemos papers, bueno, por lo menos nos da una satisfacción. Digamos, ahí, o sea, nos pega el editor, le hacemos las correcciones, lo volvemos a mandar, hasta que en algún momento entra. Pero ¿cuál es el sentido que nuestras instituciones públicas financian este tipo de cosas? Porque lo han financiado, o sea, hubo mucha financiación pública para esto. Ahora, Eso, Raquel, seguramente está Jorge, está Rita, o sea, ¿cuántas veces les tocó evaluar proyectos donde dicen vamos a hacer tal transgénico para luchar o con enfermedades, o con producción, o estrés abiótico, bueno, millones de otras cosas? Yo creo que los que trabajan en animales deben pasar por algo parecido. O sea, yo no estoy muy al tanto de esto, pero estoy segura que los que desarrollan medicamentos, o que están con algún tipo de terapia génica, o todo ese tipo de cosas, deben estar sufriendo las mismas cosas, me imagino, porque también tienen toda una regulatoria muy pesada. ahora, Raquel, lo que aprendiste tratando de llevar esto al campo es impresionante. Digamos, Sí, dependo mucho de ellos todavía, ¿eh? O me sea, imagino los que sí. necesito todavía. No, Pero y que por los mí una necesito. persona... Sí, pero digamos, es como que te enfrentaste a otra realidad de la planta. Digo, desde el punto de ciencia básica, no me voy ni siquiera a lo aplicado, la cantidad de cosas que fuiste desarrollando a raíz de tratar de ir más allá, y además de entender un poco, porque nosotros a veces escribimos, sí, aumentar la tolerancia, pero eso en qué se refleja en el productor, ese porcentaje que ganás, en cuánto es, todo eso que es de golpe una penalidad en alguna situación y no en la otra, digamos, es como que te abre la cabeza a ver una realidad, ¿no? Absolutamente, y en eso les aconsejo a todos los que quieran hacer algo, que hay que asociarse con... Nosotros estamos muy, muy divorciados de los agrónomos. Totalmente. Los agrónomos les cuesta mucho entender lo que es un gen, no sé qué, pero también son terriblemente críticos con nosotros. Si ustedes tienen esa planta en una maceta, los cultivos no crecen en maceta, tienen que verlos en el campo, compiten por la luz, compiten por todo, y si uno se amiga puede entre los dos llegar a algo bueno. Y se lo aconsejo a todo el mundo porque es solo positivo. Cuesta entender, se vuelve a decir 3 veces lo mismo, decir, no, pero tal gen, y no, pero te dicen, eso ya se resolvió. Con sembrando más por metro cuadrado ya está resuelto eso que vos me estás diciendo. O sea, uno empieza a aprender cosas de ellos, de cuáles son realmente los problemas. Claro. Porque uno se inventa un problema que a veces no existe. Dicen, no, eso ya está resuelto. El problema ahora esto, yo la verdad que más que agradecida, la que se formó con esto, y que creo en este momento, yo no sé cuántas personas en el país tienen la formación que tiene Jessica, porque como ella se nutrió tanto de los ecofisiólogos como de mí, es la que más y es joven, con cabeza abierta, pudo aprender de las dos cosas mucho, y es la persona que te puede hacer una inmunoprecipitación de la cromatina en el laboratorio y un ensayo a campo en el COS. En general son personas distintas las que hacen eso. Y ella sabe la importancia de un gen, hacer un corte histológico, mirarte el transporte de carbono, medir azúcares y saber que tiene que medir la biomasa seca una de cada 3 plantas. Y tendríamos que tener más gente así, hacer un poco más de docencia, más en las carreras de biotecnología, más integradas con por lo menos alguna materia que tenga que ver con ecofisiología.
porque si no somos muy ignorantes y creemos que hay problemas donde no los hay. Tal cual. Jorge, tenías una Jorge. pregunta, ¿no? Sí, gracias Hola, Raquel por Jorge. la charla. ¿Qué haces, Raquel? ¿Cómo andás? Me gustó mucho porque es una buena conjunción de la parte aplicada con la parte básica. Y antes de tengo un par de, como me corresponde a mí, tengo un par de preguntas básicas, pero quería, por lo que yo charlé varias veces con Fernando, lo que acá aportó Fernando y lo que vos dijiste, es que más allá de las cuestiones geopolíticas de diferentes países, más allá de los grupos más ambientalistas, por lo que voy entendiendo, los mismos productores son los que ponen palos en la rueda. Y esa es la parte que a mí no me cierra. La geopolítica la entiendo, los ambientalistas lo entiendo, la burocracia gubernamental la entiendo. Ahora, que sean los mismos productores los que ponen palos en la rueda en aceptar el trigo o la papa de Fernando es algo que no me termina de cerrar, porque esa misma gente se puede beneficiar, esa misma gente se sienta en la mesa y con esa misma gente uno entiende que va a tener que arreglar y ellos entienden que puede llegar a ser un beneficio a largo plazo. ¿Dónde está el divorcio ahí con esa gente? Yo creo que en la papa es distinto que en el trigo. A ver, en el caso, por lo que me contó Fernando, en la papa son los productores y probablemente los mueve el miedo a no venderla. O sea, no es que ellos le tengan el miedo, sino que deben tener el miedo para quedarse con las papas, pero Fernando lo va a explicar mejor que yo. En el caso del trigo no son los productores de trigo sí la quieren. Por lo menos Bioceres tiene una red de productores que han sembrado voluntariamente esto enorme. Los que no lo quieren son las asociaciones tipo sociedad rural, los que están en la mesa de enlace, que para mí defienden otro tipo de intereses. O sea que creo que los dos casos son, que eso vienen sembrando soja RR de Monsanto sin ningún problema. A ver, Bioceres es una empresa grande, pero no es Monsanto, no tiene la capacidad de lobby que tiene las multinacionales, no la tiene. O sea, no son tan chiquititos, pero están muy lejos de tener esa... Y me imagino que los productores de papa están en la misma, o sea, menor aún, o más chicos aún, y entonces no tienen el lobby suficiente para aceptar lo de ellos. Entonces tienen miedo, cualquier cambio da miedo. Cualquier cambio da miedo, la gente quiere conservadora, casi por naturaleza. ¿Cuánto tiempo tardó en instalarse, no sé, el teléfono celular? Ahora no hay nadie que ande sin uno, desde un chico de primaria hasta un abuelo en un geriátrico, pero en un momento, pues, ¿para qué quieres eso? Si hay teléfono fijo, si no se escucha, si pesa, si yo qué sé, tantas pavadas que uno ha escuchado, la tecnología, la gente en general es recalcitrante a la tecnología. Pero Fernando por ahí puede explicar algo distinto en el caso de los productores de papa, que yo los desconozco, ¿no? No, muy breve. Los productores van a tener que firmar acuerdos para poder comercializar ellos las distintas variedades mejoradas, ¿sí? Y en el caso de la papa tendrán que firmar un acuerdo con Tecnoplan, y algunos están dispuestos y algunos son parte de esto, y es una red parecida a la red que sembró el trigo de HB4, que lo van a hacer. Pero hay otros que tienen miedo de perder el negocio de la semilla de papa, y entonces ponen palos en la rueda. La misma gente con las cuales yo estuve en reuniones del Ministerio de Agricultura en su momento, gente con la cual antes habíamos tenido proyectos biotecnológicos que trabajaban para otra empresa, hablaban maravillas de la tecnología, pero decían que no habían sido consultados y estaban en la mesa con nosotros discutiendo en el Ministerio de Agricultura. Están diciendo exactamente lo mismo que dijeron en su momento, que no habían sido consultados, cuando fueron consultados varias veces, y lo dicen en reuniones como las que me ha tocado participar, varias, en donde estuvo María Elena Otegui, la última que estuve, charlando sobre el trigo HB4, en donde salta un papero diciendo que hay que hacer lo mismo que se está haciendo con HB4, trigo, con la papa. Es decir, tratar de poner medidas de no innovar y tratar de frenar todo tipo de producción. De hecho, ya lograron frenarlo en Catamarca, con una disposición provincial, cuando esto está por encima de una aprobación nacional. Es decir, que son los lobbies, como decía Raquel, los que se mueven porque se tocan intereses económicos. Y no son solo los productores, y acá va un mensaje para nosotros. Dentro de cada una de nuestras instituciones, CONICET, Universidad, INTA, también tenemos detractores de la tecnología que utilizan argumentos de otro tipo, muchas veces son de índole político, ¿sí? Y absolutamente carentes de base científica. Entonces, creo que lo que falla acá es un organismo regulador del Estado, un rol regulador del Estado, que se juegue y que la firma que pone sea definitiva.
y que apoye los proyectos biotecnológicos, porque si no está lo que yo les decía antes. ¿Para qué vamos a seguir presentando proyectos? De hecho, ahora hay una convocatoria a PICTs orientados a trabajos de transferencia y aplicados. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a seguir gastando plata del Estado para hacer cosas que no van a llegar nunca a una inversión que se comercialice, para que haya un retorno y que toda esta rueda siga girando? Son distintos, pero son los mismos. Yo creo que en el fondo son todos intereses económicos. No, yo tenía un par de preguntas, no sé si quieren o alguien quiere aportar algo más. No quería cortar este tipo de charla con preguntas más. Sí, lo que pasa es que esta charla nos podemos quedar 5 años discutiendo, no sé si lo vamos a resolver. De lo que dijo Fernando solo agrego algo. Lo más doloroso es cuando nos pegaron los propios científicos, o por lo menos los que se autodenominaron científicos diciendo con declaraciones en contra de estas cosas. Eso duele porque son científicos, en general no eran de las bio, la mayoría eran toxicólogos de las sociales, pero nosotros tenemos en el seno de nuestra institución una corriente en contra de todas estas tecnologías. La tenemos adentro, no es que es un enemigo de afuera. Y en general le hacen el juego gordo a otros intereses, porque muchas están basadas en cuestiones ambientalistas que no califican. En las papas de Fernando no califican. No tiene nada que calificar. Y en el trigo tampoco, porque ya les dije 3.000 millones de veces que el trigo se sigue sembrando en la siembra convencional con herbicidas, con otros, y que se puede seguir sembrando el HB4 con los mismos herbicidas, no cambiaría en nada eso. Y que encima los que se siembran ahora son más porquería que el glifosinato, pero si no quieren el glifosinato usen el 2,4-D, que es lo que se usa ahora. 2,4-D, que es peor, mucho peor. Que es mucho peor, pero, o sea, no hay un argumento científico lógico. Lo que pasa es que los que argumentan no son científicos de las bios, si no, no dirían esa huevada, porque realmente está mal lo que están diciendo. No, pero no es así. En la facultad, y Leo puede aseverar también, hay muchos biólogos, muchos grupos de biodiversidad que trabajan en acción del glufosinato con calamares, peces, crustáceos, lo que sea, y son todos los que fogonearon la solicitada inicial. Si la solicitada salió de gente de uno de los departamentos de biología de nuestra facultad, que están absolutamente, que tienen mucha fuerza, mucho poder y que están completamente en contra con cualquier desarrollo del área bio que involucre este tipo de técnicas. Si no salió solamente de sociales, la gente de sociales lo sabrá por una cuestión más política capaz, y esto es una cuestión, yo ni siquiera diría que es política, yo creo que es una cuestión totalmente antagónica de cualquier tipo de desarrollo. Y ellos estudian biodiversidad y entonces pretenden que el planeta sea lo que era la selva de Amazonas hace 150 años. Y bueno, y no es así porque el desarrollo humano que ellos también utilizan ha hecho que el planeta haya cambiado. Y lo que falla es la regulación, no hay ninguna regulación estatal. Y estos tipos tienen, creo que lo dijo Fernando, estos tipos tienen llegada porque provocan miedo. Y al provocar miedo hace que los entes gubernamentales no reaccionen, porque no quieren quedar pegados a que no nos importe el medio ambiente, no nos importen las comunidades, no les importan las mariposas y nada de eso. Entonces nadie hace nada. Y estos grupos son muy fuertes porque no tienen ningún detractor, van ahí directamente y dicen lo que tienen que decir. Y es lamentable. Pero Jorge, el resultado es que la soja RR de Monsanto sí se siembra. O sea, ellos son detractores de las tecnologías argentinas. Eso es lo que... Porque las otras, no sé si son detractores o no, pero esas cosas se siguen sembrando. Sí. Además, Jorge, no tienen nada que decir, porque para eso está la regulatoria que existe, digamos, ya todas esas críticas ya fueron discutidas y a Raquel y a la gente de Bioceres tuvieron que gastar un montón de plata para justificar que esto es seguro desde todo punto de vista. Claro, pero lo que dicen, Fer, así como vos, yo compartí con vos por años todas las cosas que te pedía Conavia, y bueno, ellos dicen, no, Conavia está cooptado por los transgénicos, Conavia no existe en Argentina, ese es su discurso. Y con su discurso llegan, vos lo ves en el diario, lo ves, un montón de gente que tiene llegada a la comunidad, justamente sí, pero la realidad, bueno, no, perdón, se va a hacer muy largo, vamos a estar 5 años charlando sobre esto, pero la realidad es que volvemos al tema de qué es la percepción pública. No hay tal percepción pública.
para mí insisto, es percepción económica. La percepción pública de un núcleo reducido de exactas, que los conocemos claramente, eso no es la percepción pública. Al grueso de la gente no les interesa eso. A los que están cerca de los centros de producción, tienen una mirada completamente distinta a la que puede tener un estudiante o un doctor de exactas, ¿sí? Que se dedica a la filosofía de no sé qué cosa. Pero bueno, es muy largo. Es muy largo y estamos diluyendo Sí, la excelente pero charla de esta- Raquel, pero pero vos- creo que es crucial esta discusión. Sí, totalmente, sí. Bueno, tengo dos preguntitas, ¿puedo hacértela, chiquita? Dale, dale, Jorge, date el gusto. Una, no me acuerdo si, creo que era HB4, cuando hablaste de que cambiaba mucho el splicing. ¿Era ese? Sí. ¿Hicieron proteómica? Ya que transcriptoma, ¿no? No. Hicimos la transcriptómica en soja, es nueva, es del año pasado, y lo único que hice por ahora fue validar, digamos, en los distintos ensayos de campo, si eran los mismos genes, y hay algunos que se validan bien, otros no. Y está pública, si querés te la doy entera, porque a mí No, no sé ni por dónde empezar, pero no, todavía no le hicimos un análisis más profundo que eso. O sea, validar los genes, ver cuáles varían de acuerdo al ensayo y cuáles se mantienen estables, no importa el ensayo que sea, están o up regulados o down regulados en todos. Y hasta ahí llegó, eso no está publicado todavía. Sí, está publicado en el JXB la transcriptómica, pero sin ningún análisis. El análisis recién lo estamos haciendo. No te puedo contestar muchas más cosas de eso. está bien. Del HB4 que hay más número de semillas. ¿Las semillas son del mismo tamaño? No me acuerdo, son más chicas. No, pesan un poquitito menos, aunque es poco significativo. En la mayoría de los ensayos no da significativo lo del peso. O sea, pero hay como una tendencia que son un poco más chicas. Y Pero desde el más. punto de vista de comercialización, eso no influye. Con China, digo. No, eso para eso es bárbaro. Yo no lo hubiese sabido si no lo decían ellos los productores. Claro, yo hubiese pensado que no, que al ser más chicas son, desde el punto de vista de la interpretación de la calidad es menor y bueno, que tendría algún problema. No para el caso de soja que se resiembra, porque tiene el mismo poder germinativo, podría hacerlo para otro tipo de planta. Claro, está bien. Y la última, la de los tallos, que te iba a preguntar cuál sería la cuestión fisiológica, ¿no? de eso, y vos hablabas de la hipergravedad o ese tipo de paper que están apareciendo ahora. ¿Probaron gravitropismo, algo así en esas plantas? Si está más En el inducido. gravitropismo no, sí estudiamos la estructura de las raíces y varía mucho con la aplicación de peso. Tenés mucha más biomasa de raíces. No hicimos ensayos de gravitropismo, ¿no? Porque el ensayo clásico de gravitropismo, que sí lo hicimos con otros genes, son con plantulitas de 7 días. Sí, no sirve. Y estas plantas a las que le ponemos peso tienen que tener por lo menos 3 entrenudos. Claro. Son plantas de 20 y pico de días. Entonces, no, el gravitropismo la veo difícil para medirla. Tendríamos que ver alguna técnica. Sí se afecta bastante la raíz. O sea, se afecta, me refiero, no solo se acumula más biomasa aérea, sino también radicular. ¿Y de dónde saca ¿Y de dónde saca los recursos para tener más tallo o más raíz? Tiene más glúcidos. Tiene más glúcidos, hace más biomasa, hace mejor fotosíntesis. Más biomasa. Sí. Sí, eso lo tengo medido incluso. Es impresionante. Si lo quieren ver, la cantidad tiene mucha más glúcidos a partir del tratamiento que sin el tratamiento. Eso todavía no lo medimos, pero obviamente tiene que ser más fotosíntesis. Claro. No hay otra forma. No. ¿De dónde lo va a sacar? Sí. Desde el experimento de von Van Helmont en el 1600, pues ya sabemos que el aumento del tamaño de una planta es por la fijación de dióxido, no y el agua. Y la última cortita, no me acuerdo cuál era, si era el 23, el que va al citoplasma con la quinesina. No, este es el HHV11, pero también está el HHV7 de Arabidopsis, que hace lo mismo. ¿Y ese están pensando meter uno que no salga al citoplasma? ¿Le mutagenizás alguna señal? Y tengo ganas. Y tengo un montón de ganas de hacer cosas para tratar de entender eso, porque la verdad que está re lindo. Sí, es bueno, como tenemos ya todas las herramientas, que si alguien las quiere, están todas a disposición. Me refiero a vectores con IFP, con carboxilo terminal, amino terminal de la quinesina, para transformar levadura, para transformar planta, para lo que quieran. Así que el que quiera probar, están a disposición.
Vamos a ver cómo lo seguimos y a quién pongo un poco con eso, porque esta chica medio termina y si se me va, ese tema lo maneja eso. Bueno, nada más, gracias por la charla, Raquel. No, no hay de qué. Raquel, ¿te puedo hacer una última preguntita? Dale. También básica. ¿Ustedes vieron qué le pasa a los HB? Obviamente, supongo que lo habrás hecho en una planta normal. ¿En qué momento es que se prenden? ¿Por qué las transgénicas son tanto mejor? Digamos, porque esto es expresión constitutiva de estos genes siempre que tuviste y ¿Vos te referís a cuáles? A los HB de solo los tipo 1 son 17. No, vos Tienen hiciste al patrones de principio expresión muy diferentes. los del trigo, por ejemplo, que vos tenías, no me acuerdo cuál era, los que estabas poniendo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es tanto mejor esa transgénica? Digamos, en una planta control normal, sometida a esa especie de estrés hídrico, lo que fuese, ¿en qué momento se prende ese gen que es tan diferente Ese gen es de girasol, no se prende en trigo. No ese gen es de girasol, es un transgénico. Es un En transgénico. trigo se prenden, Pero en trigo se prenden los de trigo. Entonces, el girasol está sometido a una condición muy diferente, es mucho más resistente, porque de hecho necesita mucho más agua el girasol que el trigo. Esa es la realidad. Sin embargo, el girasol es mucho más adaptable a climas secos que el trigo. Ajá. El girasol lo que tiene, y eso no me metí en eso, pero si quieren, tengo biblio de eso, tiene un montón de factores de transcripción que no existen en otras plantas, incluso de esta familia. Estos factores de transcripción tienen el omedominio, tienen el cierre de leucinas y tienen un carboxilo terminal que tiene un montón de motivos chiquitos de función desconocida. Algunos no, hay un motivo AJA que es un motivo de transactivación que está en el extremo carboxilo terminal. El HHV4 y el HHV11 justamente tienen todo el carboxilo terminal acortado y unos motivos no conservados. No hay conservación salvo en las asteráceas. No está conservado en trigo, en maíz ni en arabidopsis. Así que sí son genes que tiene particular el girasol o otras asteráceas, ¿sí? Para adaptarse mejor a y notorio, pero el secreto está en esos carboxilos terminales, que hay que mutar de a un pedacito y ver qué es lo que hace lo que está haciendo. O sea, es muy raro, pero esas proteínas no están en trigo, no están en arabidopsis. Lo más parecido en arabidopsis es lo que se llama THB7 y el THB12. Yo también tengo eso en otro trabajo, que lo publicamos en 2014, con sobreexpresión, ni de lejos te da la tolerancia a sequía que da la THB4. Ni de lejos. O sea que es algo bien específico que el girasol desarrolló y que, bueno, ahí al transferirse lo sé. Claro, impresionante. Bueno, Raquel, sí, te tiene felicito. eso, pero no lo sabíamos en su momento. Después cuando empezaron a salir secuencias de muchas genomas de otras plantas, vimos esos motivos conservados. Pero eso no era una obviedad, a uno le parecía, uno comparaba solo el HDCIP y lo más parecido eran dos que habían arabidopsis. Pero esos dos, que sí los estudiamos muy bien, no dan el mismo fenotipo, porque no está solo ahí la cuestión, está en la capacidad de interaccionar en ese carboxilo terminal, que no sabemos qué son un montón de motivitos notoriamente conservados a lo largo de muchas especies y variaciones. También lo tenemos publicado eso, pero la descripción, no la función. O sea, están esos motivos. Sí, sí, sí. No sé qué hace cada uno. Sí, porque es impresionante el efecto que tiene, distinto, y entonces no tienen su homólogo específico, sino que son parecidos, pero tienen distinta función. Bueno, hay una cosa también que hay que tener en cuenta cuando hacen esto, que cuando sobreexpresan un gen de la propia planta, en el caso de Arabidopsis, se activan los mecanismos de silenciamiento. Y nunca, o sea, nunca no, pero en muchos casos no se obtienen niveles de expresión muy altos. Claro. O sea, vos tenés un mecanismo. En cambio, cuando le metés uno de afuera, no le funciona bien el silenciamiento, y vos podés tener niveles de expresión mejores. Claro. Los propios de Arabidopsis, fíjate con los genes tuyos, pero vas a ver, bueno, vos trabajás más con papa, ¿no es cierto? Sí. Pero vas a ver que los propios tienen una tendencia a silenciarse cuando superan un umbral. Perfecto.
Bueno, Raquel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia y Está siempre cualquier otra ocupada. pregunta me contactan. Todos saben dónde encontrarme. Muy bien, Raquel. Muy Gracias. bien. Muchísimas excelente. gracias. Un aplauso Excelente. nuevamente. Un aplauso. No, no, chicos, no. Trabajemos juntos contra la ignorancia. Es el mejor aplauso que podemos tener todos. Es verdad. Es verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Gracias, Raquel. Chao, gente. Chau, Fer. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos. Chaucito.